Bienvenidos a todos a este video tutorial. Mi nombre es Ezequiel Flores y en este video quiero mostrarles cómo lograr una búsqueda más eficiente en una de las bases de datos más usadas a nivel mundial, que es ScienceDirect. Bueno, en primer lugar vamos a ingresar a la página de ScienceDirect. Recomiendo que hagan la búsqueda en esta base de datos debido a que es una base que aglutina o en donde se encuentran las principales revistas, o las revistas más importantes, de mayor impacto si se quiere a nivel mundial. Entonces los artículos que encontremos en esta base de datos, uno se asegura de que tengan una calidad científica alta, ¿sí? Bueno, entonces veamos cómo usar las opciones de búsqueda y voy a tratar de mostrarles por qué es importante hacer uso de estas herramientas. Bueno, al entrar, como pasa en la mayoría de las bases de datos, y lo que veamos acá también es, pueden ustedes aplicarlo en otras bases, como ser Redalic o eh, Cielo, ¿sí? Dos bases de datos muy usadas en nuestro medio. Bueno, siempre en un primer lugar lo que les ofrecen estas bases de datos es una búsqueda simple, ¿sí? Por lo general nosotros lo que hacemos es poner una palabra clave dentro de uno de estos campos, en donde dice keyword, para hacer la búsqueda. Vamos a ver qué sucede cuando hacemos una búsqueda de este tipo, una búsqueda simple. Vamos a poner la palabra clave. En este caso, como se trata de una base de datos en donde hay revistas mayoritariamente en inglés o que publican artículos en inglés, conviene hacer la búsqueda con palabras claves en inglés, ¿sí? Dado que los artículos en español también tienen que poner las palabras clave o las palabras en su artículo o en el resumen, no solo en español, sino que también en el idioma inglés. Bueno, veamos qué pasa cuando hacemos este tipo de búsqueda. Hemos pedido, bueno, acá hubo un error en el tipeo, vamos a poner de nuevo suicide. En este caso lo que interesa buscar es sobre el suicidio, ¿sí? Vamos a darle buscar y vamos a ver qué aparece. Bueno, presten atención a este detalle de acá arriba. Nos dice que con este término de búsqueda, suicide o suicidio, ha encontrado un total de 107.000, más de 107.000 artículos, ¿sí? Y fíjense que lo más probable, no hace falta leer mucho los títulos, pero seguramente los artículos no van a ser específicos del tema que a nosotros nos interesa. Cuando nosotros hacemos esta búsqueda simple o global, busca esa palabra clave de suicidio en cualquier parte del artículo. Es decir, con que un artículo presente la palabra suicide en las referencias nada más, ya va a aparecer como resultado de búsqueda. Y eso no nos va a ser muy útil. Por eso la idea era mostrarles esta opción que vemos aquí arriba, que tiene que ver con Advanced Search o búsqueda avanzada. Este tipo de opciones en cualquier base de datos lo que nos permite es refinar la búsqueda y hacer una búsqueda más concreta en algunos campos específicos, ¿sí? Como puede ser el resumen, las palabras claves o el título. Hacer esto nos va a permitir encontrar artículos mucho más específicos sobre nuestro tema en cuestión. Vamos a seguir con el ejemplo que veníamos practicando acerca del suicidio. Y ahora le vamos a pedir que no nos busque en todos los campos del artículo, es decir, que no nos busque tanto en el título como en el contenido o en las referencias, sino que solo lo busque en lo que es el resumen, el título o las palabras claves. Vamos a ver qué sucede. Seleccionamos buscar y vemos que los resultados se reducen bastante. Pasamos de más de 106.000 a 12.000 artículos encontrados. Sigue siendo un número muy amplio. Yo siempre le digo a los alumnos que la cantidad de artículos encontrados es un indicador o suele ser un indicador de cuán bien estamos haciendo la búsqueda, ¿sí? Que la cantidad de artículos supere, por ejemplo,
vamos a poner un número arbitrario, pero los 150 artículos, los 300 artículos, ya es un indicador de que tenemos que refinar un poco más la búsqueda para encontrar artículos más específicos sobre aquella o sí, aquella área de interés que nos interesa a nosotros. Volvamos a la opción de búsqueda avanzada y ahora vamos a volver a poner esta palabra clave suicidio y le vamos a pedir que solo lo busque en el título y vamos a ver que de esa forma hacemos mucho más específica la búsqueda y reducimos los resultados. Fíjense que pasamos, ¿sí?, de un número que era cercano a los 107.000, después lo habíamos reducido un poco, pero ahora tenemos una cantidad mucho menor que es de 5.800 artículos. Ahora bien, al hacer la búsqueda con una sola palabra clave, también la búsqueda se hace muy general, muy global, y una cantidad amplia de artículos da cuenta de que el tema es bastante complejo y seguramente es abordado desde diferentes disciplinas, ¿sí? Y hay bastantes temáticas relacionadas al suicidio. Eso nos está dando cuenta de que lo que tenemos que hacer en este caso ya no tiene que ver con un refinamiento propiamente de los términos de búsqueda o las opciones de búsqueda que estamos usando, sino más bien de las estrategias previas que nosotros usamos para buscar artículos. Es decir, nosotros antes de empezar a buscar, lo que tenemos que delimitar es, bueno, ¿qué nos interesa de un campo determinado? Porque hablar del suicidio es un tema muy amplio, y por eso la cantidad de artículos que hemos encontrado. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué me interesa conocer del suicidio? Me interesa conocer las causas, me interesa conocer sus consecuencias, me interesa saber más que nada qué se ha estudiado, es decir, encontrar estudios bibliométricos. Entonces, es una tarea previa del investigador o del interesado en el tema que es importante que lo haga antes de empezar la búsqueda. Vamos a suponer, por ejemplo, que dentro del suicidio lo que a mí me interesa conocer es aquellas cuestiones que están relacionadas con la memoria, ¿sí? Porque he leído un poco sobre el tema y me he enterado de que en las personas con ideaciones suicidas tienen ciertas características en la memoria, particularmente en la memoria autobiográfica, que lo hacen más proclive, si se quiere, a tener pensamientos de desesperanza y a su vez ideaciones suicidas, ¿sí? Para llegar a esta conclusión que acabo de decir de manera ejemplar o como ejemplo, uno tiene que pasar por un proceso de lectura, de charlas con expertos, ¿sí? Que es ese trabajo previo que le dije recién que se debe hacer. Bueno, entonces, en síntesis, cuanto más palabras claves incluyamos en nuestra búsqueda, más específica va a ser y vamos a acotar la búsqueda mucho más. Vamos a poner memoria, ¿sí? Y le vamos a pedir que lo busque en los campos, tanto en el resumen como en el título y las palabras claves. Cuando uno ya tiene un campo más especificado de aquello que quiere estudiar, yo recomiendo que al usar más de una palabra clave, empecemos desde una búsqueda un poco más amplia a acotarlo un poco más. Básicamente recomiendo usar dos campos de búsqueda. Primero empezar por el resumen, el título y las palabras claves, para después buscar estas mismas palabras en el título. Eso nos va a permitir evitar, ¿sí?, que se nos pase por alto un artículo que sí es específico sobre el tema que queremos investigar, pero que en el título no lo contempla adecuadamente. Vamos a apretar buscar y vemos cómo pasamos de 5.000 artículos a 109 artículos, ¿sí? Ya la búsqueda se ha hecho mucho más específica y se ha acotado a un nivel de que es posible al menos ver los títulos y saber si los artículos en cuestión tratan o no los temas que a nosotros nos interesan. Bueno, posterior a esto, lo que se hace es ya sí buscar esas mismas palabras claves dentro del título, ¿sí? Pero igualmente en el caso de este ejemplo sería redundante porque de esos 109 artículos, nosotros también les pedimos que los busque por título. Es decir que al utilizar esta opción, si uno ya encuentra una cantidad de artículos trabajables, ¿sí?, o que uno puede
revisar para ver si tienen que ver con el tema de interés, ya no es necesario buscarlo por título. Bueno, gente, la idea era básicamente esto de mostrarles la utilidad de la búsqueda avanzada, cómo es importante utilizar términos de búsqueda específicos y empezar a pedirle al buscador que nos busquen campos concretos para hacer mucho más reducidos los resultados. Una última cosita, esto ya está por defecto, pero acá tenemos los conectores de la búsqueda. ¿Sí? Por defecto siempre les va a dejar la palabra AND. Eso quiere decir que de los artículos que hemos encontrado o que hemos pedido que nos busque, ¿sí? Por ejemplo, suicidio y memoria, justamente nos va a buscar estas dos palabras que aparezcan conjuntamente ya sea en el abstract, en el título o en las palabras claves. Si nosotros hubiéramos puesto, por ejemplo, la palabra OR, quiere decir que nos va a buscar esta palabra clave o esta, es decir, pueden aparecer de manera separada, no es necesario que aparezcan juntas, ¿sí? Suelen ser los dos conectores que se usan habitualmente, y con esa información ya van a poder hacer una búsqueda bastante eficiente. Bueno, gente, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video tutorial donde les voy a mostrar un poco cómo utilizar la búsqueda experta en esta base de datos. Muchas gracias.